profesor y doctor en Economía por la Universidad Complutense, José Antonio Erce. La dependencia nos está estallando en la cara. Gastamos la tercera parte de lo que deberíamos de gastar. ¿Quién se hace cargo de esas otras 2/3 partes? Nuestras madres, son nuestras hermanas, porque es la mujer la que se hace cargo de cuidar a sus mayores, a sus iguales, a sus descendientes. Tenemos un sistema de dependencia hecho unos zorros y eso cuesta 30.000 millones al año. Pero la Seguridad Social lo que no puede permitirse es, cuando gasta más de lo que ingresa en un trabajador para su pensión, no puede permitirse que vengan trabajadores hoy para acabar gastándose más en todos los que vienen hoy de lo que los que vienen hoy van a aportar. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es hacer pan con croissants. Siempre no, pero la inmigración lo va a solucionar todo. No, ni la inmigración, ni los niños, ni las niñas, porque tenemos una fórmula de cálculo de pensión que es explosiva, que no tiene en cuenta la esperanza de vida. Si tuviera en cuenta la esperanza de vida, tendríamos que hacer algo parecido al IRP que se derogó. Algo parecido a eso, más transparente, menos sucio. Hola, buenos días. Estamos en otro episodio de Libre para Elegir. En este caso nos está acompañando el profesor y doctor en Economía por la Universidad Complutense, José Antonio Erce. Muchas gracias, buenos días David, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, vamos a hablar hoy sobre pensiones, sobre productividad, sobre la lucha a las pensiones, inmigración, etcétera, etcétera. Ahora enseguida entramos en materia. Yo quería enfocar un poco esta conversación más orientada a la gente que quizá esté ya jubilada. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que, y cuando digo a la gente que ya está jubilada, pues concretamente pienso en mi padre, que se jubiló hace 3 años, con 65 y 42 años de carrera profesional, mucho cotizado, y que me resulta muy difícil hacerle entender, pues, que parte de la solución del problema está en ellos, ¿vale? Entonces lo he configurado un poco con los topics que cuando llega la cena de Navidad, mi familia es de Murcia, yo intento convencerle. Además mi padre es muy, muy socialista y entonces no hay manera de convencerle. Es casi como si es tanto del Atlético de Madrid como del PSOE. Son dos cosas que la llevan en el corazón. Eso le gusta el superior. Entonces, un poco hilarlas en topics que salen en estas discusiones, que yo lo intento convencer, pero probablemente por este cambio generacional no me hace caso. Entonces lo mismo, escuchando las opiniones de gente experta como en este caso como tú, pues nos puede ayudar. O sea, el primer topic que he visto que es quizá el más sencillo es la hucha de las pensiones, que es una cosa que siempre me saca. Vamos a ver, para enlazar la problemática, acabas de hablar de dos problemáticas muy relevantes que están a la orden del día en los debates actualmente, la de los jóvenes y la de los que ya sean jubilados. Voy a dar un dato así genérico, cualitativo, que todo el mundo puede comprobar en los datos disponibles para el público. La pensión de quienes se jubilen esta mañana, de las nuevas altas del régimen general, como dice el argot de la Seguridad Social, va a ser mayor, la pensión media, de los trabajadores que ayer estaban trabajando, que hoy se jubilan. Esa pensión media de jubilación, no hablo de viudedad o de orfandad, de jubilación, va a ser mayor que el salario de sus hijos. En términos medios, por supuesto, habrá casos en los que un hijo o una hija tenga unos ingresos muy superiores a la pensión de su padre, y habrá casos en los que el papá que se jubila tenga una pensión muy superior a los ingresos de sus hijos. El caso medio es que hoy por hoy las pensiones medias de las nuevas altas de jubilación del régimen general, no métodos autónomos que lo contaminan todo, quiero decir los números, las medias, del régimen general es mayor que el salario de los hijos de estas personas. Esto es una bola de cristal, no sabría cómo calificarla, pero desde luego no es bueno. Ese futuro que nos deja vislumbrar el dato actual no es bueno. Quiere decir que los salarios de los jóvenes son muy bajos, que sus pensiones, que sí van a cobrar, los jóvenes no tienen por qué pensar que no van a cobrar pensiones. Es una especie inadmisible, no sé de dónde ha salido esa fantasía. Claro que van a cobrar. Otra cosa es que las pensiones que vayan a cobrar los jóvenes de hoy o que vayáis a cobrar sean tan buenas en proporción al salario que tengáis al final de vuestras carreras laborales, sean tan buenas como lo están siendo las de vuestros padres. Porque, y vuelvo ahora a enlazar con la generación de los jubilados ya, los jubilados deben de preguntarse qué han hecho ellos para merecer unas pensiones tan buenas
entre comillas, tan buenas, ¿qué han hecho? ¿Dónde podían haber encontrado una tasa interna de rendimiento tan fabulosa que las pensiones que estén cobrando hoy representan sobre las cotizaciones que ellos y sus empleados han pagado en el pasado? Totalmente de acuerdo. Ahí has tocado muchos temas los estudios de Devesa, que fue también profesor mío, acerca de las TIR, de las pensiones, que claramente está muy por encima del PIB. Eso entraremos en el último bloque. Ni el Standard & Poor's. No, bueno, estaría ahí, pero está claro que no hay otro sistema de pensiones tan generoso como el español, o por lo menos que yo conozca. Seguro que pues, hay tantos que alguno podría ser. Pero esto de las huchas, aunque parezca una tontería, claro, para que la gente tenga en cuenta por qué esta conciencia de sobre el problema de las pensiones y sobre la gente que no lo ve. Porque, por ejemplo, este año se cerrará el año en la hucha de las pensiones con 9.300 millones. Sí. Pero que tiene déficit. O sea, bueno, que se financia con deuda. O sea, la hucha, por decirlo de alguna manera, en parte, aparte de por el MEI y demás, es una parte de que se han endeudado el Estado para crear un poco ese espejismo en mitad del desierto, sí, de que existe una hucha. Y de que la hucha está ahí. Y de que la van a llenar con 30.000 millones al final de la legislatura. Esto dicho ayer mismo, ¿no? Por parte de los responsables del sistema. Vamos a ver, cuando tú tienes una deuda y quieres tener ahorros, no tienes más remedio que seguir endeudándote, porque tus deudas tienes que ir pagándolas, van venciendo, hay que pagarlas, ¿no? Es como quien tiene una tarjeta de crédito y se endeuda contra su tarjeta de crédito para llenar una miserable hucha. Estados Unidos tiene un fondo de reserva, lo que se conoce como el Trust Fund, que viene a equivaler al 20% aproximadamente, hablo de memoria, de su PIB. Estamos hablando de 4 billones de dólares. 4 billones de dólares. Billones españoles, no billions americanos, que siempre lo traducimos mal, ¿no? Lo que ellos llaman trillions. 4 billones de dólares. Para que España tuviese en la hucha de reserva el 20% del PIB... Primero debería dejar de tener un déficit del 4% cuando cojo todas las pensiones. En cualquier caso estaríamos hablando del 30 y tantos por ciento, del 20% del PIB, estaríamos hablando de 16, pues 32 millones, 230.000 millones de euros. 230.000 millones de euros representan el 20% de nuestro PIB. ¿De acuerdo? Y no los tenemos, ni los 9.000 actuales, ni los 70.000 del mejor momento de la hucha, que se acabó por buenas razones, nadie la vació. Lo que pasa es que luego nadie ha querido sacar el último euro de la hucha para no pasar a la historia mundial de la infamia, ¿no? Claro, es que para mí, desde fuera, y quizá también, pues desde fuera, pero en el fondo sí que estoy muy, muy encima de toda la evolución. Para mí es tratar de generar ese espejismo, esa farsa, esa conciencia social de no estamos tan mal, porque a pesar de que hayamos pagado 60.000 millones con deuda, más o menos, el 4%, si ponen las no contributivas, o sea, eso quiere decir que lo que han pagado los empleados actuales no ha cubierto las pensiones que teníamos que pagar este mismo año. A pesar de eso, es como si dices, vale, tengo un déficit del 2 o del 4, depende si son contributivas o no contributivas. Pero no te preocupes porque me ha sobrado dinero. Y dices, ¿pero cómo que te ha sobrado dinero? Si tienes un déficit del 4% de 60.000 millones, no te ha sobrado dinero. No, has decidido endeudarte todavía un poco más para generar ese espejismo en la sociedad. Entonces, eso para que... Parece que cuando lo hizo una tercera persona y está de acuerdo, para que mis padres lo tengan claro, esa lucha a las pensiones es simplemente pues, algo nocional, una entelequia. Si la Seguridad Social tuviera, que debería, tuviera una cuenta de resultados, que la tiene, pérdidas y ganancias, y luego un balance, si tuviera un balance, pues realmente veríamos cuál es la situación, ¿no? Vamos a ver, que los ingresos por cotizaciones no lleguen a cubrir los gastos por pensiones es normal en cualquier sistema maduro de seguridad social del mundo. Sí. La seguridad social existe en casi todos los países, la rama de pensiones, porque todavía hay quien en nuestro país confunde la seguridad social con la sanidad, que es el Sistema Nacional de Salud. La sanidad ya no es la seguridad social. La seguridad social son solamente las pensiones y algunas prestaciones menores, ¿no? Pero efectivamente la cuenta de pérdidas y ganancias de la seguridad social está muy clara, hay déficit, hay deuda. En la medida en que ya no se hacen préstamos a la seguridad social desde el Estado y se hacen transferencias
La deuda no aumenta, salvo porque, bueno, pues la deuda genera costes que pueden hacer el efecto bola de nieve. Pero claro, si nos empeñamos en extraer dinero todavía de las arcas generales para meterlo en una hucha, eso consolida y el déficit público pues no deja de... Aquí para mí hay dos puntos importantes. Yo creo que, bueno, cerramos el tema de la hucha, aunque parezca una tontería, es lo primero que saca siempre en las conversaciones. Aquí hay dos temas importantes que creo que y van a repetirse a lo largo de la entrevista. Una es, oye, si gasto el dinero en pensiones que no viene de las cotizaciones, no lo gasto en otras cosas, investigación, educación, sanidad, etcétera. Y eso en principio parece que tiene un límite, porque en el fondo lo que estoy haciendo no es una inversión, sino un gasto hoy, que eso no me va a incrementar la productividad del país, que es en el fondo lo que paga o no paga las pensiones. Y lo segundo es, si tengo un mecanismo como el MEI, que lo que hace es incrementar las cotizaciones sociales, que sin dar derecho a una pensión, por lo cual no deja de ser un impuesto generalista al trabajo, y un impuesto generalista al trabajo lo que hace es que la productividad baje, porque me cuesta más contratar a un empleado, y probablemente pues o lo termina pagando el trabajador, o como muchas veces decía Reagan, lo termina pagando el ciudadano, el consumidor, con el impuesto inflacionario, ¿vale? Claro. O sea, que en eso lo tengo muy claro. Aquí también hay una cosa que siempre me sacan a colación, ¿vale? Que es lo de, oye, no me cuentes esto un poco de, siempre me perdona la expresión, asustaviejas, porque todo el tiempo, desde que los debates de Aznar y Felipe González, se decía que el sistema de pensiones iba a quebrar y ahí sigue. Entonces yo aquí quería poner un poco encima de la mesa, que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, de que algo se cobrará, pero, por decirlo de alguna manera, los incumplimientos de las promesas o de los contratos acerca de las pensiones públicas creo que han sido continuos, porque cuando yo entré a trabajar en 2009-2010, yo tenía unas condiciones, pues 65 años para el 100% de la pensión, creo que eran 35, impuesto de 37, sí. O sea, a mí el hecho, no sé si a lo mejor es muy duro llamarle quiebra, pero podemos llamarle, no sé, un incumplimiento contractual. No es quiebra porque, vamos a ver, ya he dicho antes que la Seguridad Social no tiene un balance contra el cual finalmente pueda reflejar la situación corriente de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Cuando tú no tienes activos suficientes para hacer frente a tus pasivos, pues llega un momento que entras, superas determinados umbrales, entras en quiebra técnica y finalmente en concurso de acreedores, ¿no? Yo creo que no tiene sentido hablar de la quiebra de la Seguridad Social, como tampoco tiene sentido hablar de que la Seguridad Social es un esquema piramidal, un esquema Ponzi, etc. Yo huiría de esas clasificaciones de algo sobre lo que gravita el poder coercitivo del Estado para extraer cotizaciones, para extraer impuestos, para extraer lo que haga falta. La cuestión es sin matar la gallina de los huevos de oro, sin matar la vaca de la que extraes la leche que te alimenta, ¿no? Que en el fondo el balance de toda institución pública es la capacidad del país para producir riqueza y para extraer renta de esa riqueza. Tenemos un déficit de infraestructuras productivas y sociales descomunal, no hay más que ver la vivienda, en concreto la vivienda social. Tenemos un déficit de I+D+I descomunal, toda Europa lo tiene, pero España, eso sí, tenemos una agencia que regula las entidades de inteligencia artificial, lo que no tenemos son entidades de inteligencia artificial. En eso somos pioneros, ¿eh? Es más, ayer sale que los primeros modelos descomunales. Y claro, si tenemos que extraer 50, 60 mil millones de euros del aparato impositivo general para pagar unas pensiones, y eso no mejora con la edad, como suelo decir yo ya a mis 73, casi nada mejora con la edad o con el tiempo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con la sanidad, con la educación, con la inversión productiva, con la renovación de nuestro stock productivo, de nuestro stock social, de nuestras infraestructuras hospitalarias, de la formación de nuestros profesionales al servicio de la sanidad y de la educación? Realmente tenemos muchos retos. La dependencia nos está estallando en la cara. Gastamos la tercera parte de lo que deberíamos de gastar. ¿Quién se hace cargo de esas otras 2/3 partes? Nuestras madres o nuestras hermanas porque es la mujer la que se hace cargo de cuidar a sus mayores, a sus iguales, a sus descendientes cuando necesitan un tal. Tenemos un sistema de dependencia hecho unos zorros y eso cuesta 30.000 millones al año y nos estamos gastando 9.000. Ahí me acuerdo que cuando yo estudiaba justo fue cuando el libro blanco, cuando salió la ley de dependencia.
y para que la gente que nos escuche vea lo ambicioso que era en un inicio, porque se contaba como uno de los pilares del Estado, el cuarto pilar del Estado. Sí, el cuarto pilar. Cosa divertida, porque ahora con el cuarto pilar totalmente diluido se está haciendo el quinto pilar, que es la vivienda, ¿vale? Y no sabemos cómo están los otros 4 que están hechos unos zorros, alguno de ellos. 100%, pero bueno, que la gente sepa que era súper importante, y porque claramente... Recuerda que fue una ley que nació con un consenso apabullante, pero sin ficha financiación financiera. Aquello costaba 20.000 millones de euros. Entonces, nadie sabía de dónde. Sí, 300.000 empleos, no sé. ¿Dónde están esos 300.000 empleos? ¿Dónde están toda esa derivada, ese clúster de proveedores de servicios y hablo de la perspectiva de hoy, no de entonces, exoesqueletos para personas que no se pueden valer por sí mismas y que les vendría muy bien apoyos en exoesqueletos, inteligentes, ¿no? Que les permitieran ser autónomos en buena medida, hasta, por supuesto, los cuidados intensivos de las enfermedades cognitivas que están afectando a más de 1 millón de personas en nuestro país, algunas de las cuales van a fallecer en las listas de espera en el limbo de la dependencia. Esto lo sabemos y sabemos cuánto cuesta y quiénes son, tenemos sus nombres y apellidos, y no se les puede atender porque la sacrosanta protección de las pensiones impide que toquemos a los jubilados, yo me cuento entre ellos, impide que toquemos a los jubilados, y más si son de Bilbao. Eso viene la referencia a las manifestaciones que hacen los jubilados de Bilbao durante los últimos años. Ahí yo creo que has tocado un tema súper importante, que es que esto no se le cuenta a la gente. O sea, yo creo que a la gente lo que le mandas es un discurso infantil, donde le dices, pues no te preocupes, tenemos una hucha a las pensiones. Ya, ahora tocaremos, ya vendrá inmigración. No te preocupes, esto va a seguir siempre igual. Y la realidad es, la hucha se cubre con deuda, la inmigración también cobrarán pensión en el futuro, por lo cual tampoco es una solución. Adicionalmente, en consecuencia de todo por decirlo de alguna manera, insostenibilidad del sistema o sobrefinanciación del sistema, repercute en los más débiles. Esa es un poco la realidad, que el dinero es el dinero que hay y no hay más. Y probablemente se pueda eficienciar en otras partes, pues algunos miles de millones, pero es que claro, cuando tienes una masa tan grande como es... Los 9.000 millones de euros que hay ahora mismo en la lucha de las pensiones nos los gastamos en un una paga mes. Extra, ¿no? En un mes nos gastamos bastante más. 11 o 12.000 millones cada mes, ¿no? Bastante más, y son 14 pagas al mes. Si me da lo mismo que haya 30.000, me da lo mismo que haya 70.000. Antes he dicho el 2% del PIB, creo que he dicho 200, son 320.000 millones. ¿Cuándo vamos a ver 320.000 millones en la hucha de las pensiones? Ojo, y lo que haya en la hucha de las pensiones no es para gastárselo en 5 meses. Estados Unidos no podría permitirse gastarse ese trust fund que tiene en unos pocos meses. El actuario general, que es una institución en Estados Unidos, que a lo mejor tiene 200 actuarios a su mando, no podrá, jamás permitirá que el fondo de reserva se reduzca por debajo de esos 20% del PIB americano. Esto es importante, yo creo. Están constantemente haciendo reformas silenciosas. ¿Alguien ha oído hablar en los debates entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, por duros que sean esos debates? ¿Ha oído hablar de las pensiones jamás? Nunca, nadie. Pero las reformas de las pensiones, la seguridad social americana existe, es la mayor del mundo. La gente se cree que no existe. Están constantemente haciendo reformas para evitar que ese fondo que tienen acumulado históricamente, se creó en el New Deal de Roosevelt en los años, finales de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Se deprecie. Ahí la cuestión existencial es que no baje el fondo de reserva. O sea, aquí yo creo que la gente, lo digo porque siempre, en cuanto nombras Estados Unidos, la gente ya empieza a supurar. Pero otros sistemas como el canadiense o el japonés, no sé si habrá cambiado, porque esto sé cuánto estudié, pero recuerdo que proyectaban mínimo a 75 años, incluso a perpetuidad, que era, oye, si yo o sea, aquí en España lo que yo leía en el periódico es, no os preocupéis, era la época buena. Y decían, la hucha de las pensiones tenemos para 2 años. Y leías el sistema de pensiones japonés que decía, no, que proyecta 75 años. Eso quiere decir que si yo proyectando dentro de 75 años veo que voy a tener un déficit, empiezo a tomar medidas leves, que no son... No, mira, te doy un caso, el de Suecia. Suecia tiene un fondo de pensiones exclusivamente creado en los años 60
en los años 60, cuando nació el último baby boomer sueco, que nacieron entre el 44 y el 64, pues en el año 64 crearon un fondo de pensiones para dotar el extra coste de los baby boomers, que ya tenían a todos con nombres y apellidos en la lista. Bueno, hoy en ese fondo hay más dinero del necesario y el problema es que tienen exceso de dinero en el fondo de los baby boomers. El fondo de los baby boomers que tenemos nosotros, ¿cuándo se ha empezado a dotar? Ahora, cuando el primero se ha jubilado, no cuando ha nacido el último. El último baby boomer español nació, o sea, los baby boomers españoles no nacieron entre el 44 y el 64, nacieron entre el 57 y el 78, o mejor dicho, el 58 y el 77. 20 años. En el 77 se tenía que haber creado el fondo de reserva de los baby boomers en España. No en el año, ¿cuándo se creó? El 2021, 22. O sea, ahí es imposible. Y además los japoneses, o los americanos, no proyectan a 100 años solo por el gusto de hacerlo, sino para decir, bueno, efectivamente, ¿cuándo tenemos que empezar a hacer reformas que no causen el dolor que causan si las hacemos la víspera del acontecimiento para el que las hacemos? Que sean lo más indoloras posibles y que nos den margen. Pues hay que empezar una generación antes de que el problema se presente. Por eso abren una ventana y exploran el futuro. Se nos ríen cuando decimos que hacemos un ejercicio de proyección. Yo he tenido polémicas con los responsables del sistema, pero no solo los recientes, sino desde hace 20 y tantos años, ¿no? O 30 años incluso. Bueno, esas proyecciones son reglas... No, perdona. Son proyecciones que abrimos la ventana a ver qué puede pasar. Y si algo que vemos no nos gusta, poder actuar una generación antes, 30 años antes. Eso aquí no se hace. Aquí yo creo que es incluso mucho peor, porque primero no se hace, que es bastante grave. Tenemos una visión súper cortoplacista, parece casi de monedero. Bueno, tengo 24 meses, pues está todo bien. Sino que es que encima, cuando logramos hacer algún tipo de reforma que ajuste por el lado de no perjudicar la productividad, que fue cuando se desindexaron las pensiones al IPC, de repente, cuando es algo que es tan costoso, o por decirlo de alguna manera, que IRP, ¿no? Claro, que políticamente tuvo su coste, cuando logramos hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Que a las primeras de cambio, sin que la situación haya cambiado, y de manera, a mi juicio y a nivel personal, muy responsable, volvemos atrás. Bueno, es que la política está gobernando las reformas, en vez de hacerse con criterios técnicos. De hecho, el IRP surgió de una decisión política, no exactamente de la recomendación del grupo de sabios que preparó la reforma de 2013, ¿no? Ahí se hizo una serie se diseñaron una serie de mecanismos y un buen día el gobierno, muy valientemente, por cierto, pues legisla un índice de revalorización de las pensiones que en realidad era muy duro. Claro, la inflación era muy baja y mientras estuvo actuando el IRP, los trabajadores y los pensionistas, mejor dicho, ganaron poder adquisitivo. Sí, porque hubo veces que estaba cerca del cero, incluso negativo. Hubo una situación que era verdaderamente surrealista, era casi cuántica, ¿no? De que sucede una cosa y su contraria a la vez, cosa que solo sucede en el mundo subatómico, en el mundo macroatómico, ¿no? Pues no pasa esas cosas, sucede una cosa. O la contraria, pero no las dos cosas a la vez. Bueno, sucedió que el suelo era, el techo era el 0,25, ¿no? Y el suelo era el 0,25 más la inflación. Bueno, resultó que la inflación fue negativa y el techo estuvo por debajo del suelo. Sí. Entonces, bueno, las pensiones estaban ganando poder adquisitivo. Nadie se quejó. A las primeras de cambio de que había amenaza de que la inflación empezaba a hacer daño, claro, el IRP era muy dañino y además era oscuro. Es verdad que eso era un mecanismo que no se sabía muy bien qué pasaba. Si la inflación subía el 2%, que decía el Banco Central Europeo, que no estaba ni mucho menos a esos niveles, estaba 0 y pico o menos algo, pues entonces el IRP, que solo las revalorizaba un 0,25, era muy dañino. Y en sucesivos años la pensión podía perder bastante poder adquisitivo. Claro, en Suecia tienen un mecanismo muy diferente. La protección contra la inflación la pagas tú. Sí. Desde el momento que se te reconoce tu pensión. Tu pensión ya nace ajustada, de manera que con una inflación esperada se puede ir ajustando a lo largo del año, sin provocar un desequilibrio en las finanzas. O sea que si tu pensión, sin ajustar por la inflación, era de 1.000, digamos, y luego acaba siendo de 1.700 20 años más tarde,
pues entonces en vez de nacer a 1.000, tu pensión nace a 700 o a 650, y sí, acaba muriendo a 1.200, y ha recorrido pues un escenario inflacionario más o menos previsible, y si no, se ajusta. Pero de momento la empiezas pagando tú. Eso es lo típico de una fórmula de aportación definida, no de una fórmula de prestación definida como la que tenemos en España. O sea, yo creo que la gente desconoce de los países nórdicos lo que cuesta esfuerzo. O sea, que siempre lo digo. Sí. Dices, conoces la protección social, pero no la libertad de mercado. O sea, claro, no el libre despido. Claro. Conoces, pues eso, las ayudas que tienen, pero no el sistema de cuentas nacionales sueco, que es, que además creo que tiene influencia española incluso. Una cuenta individual de aportación definida. Tú has cotizado tanto, aunque no esté en su caja, pero tienes el apunte contable. Has cotizado tanto, te lo actualizamos con cómo le haya ido a la economía sueca, porque tus cotizaciones se han invertido en Suecia S.A., y te las actualizamos, y sobre ese total, que es toda tu vida, da lo mismo que sean 15 años que sean 55, todo lo que has cotizado, entonces se te calcula una renta vitalicia pura, con consumo de capital, ¿no? Sí, para sí, tenernos entre actuarios, digamos, aunque sean honoríficos, ¿no? Y así salen las cuentas. Y luego ya el sistema es de seguridad social, de reparto público, pero con una cuenta individual nocional, contable, de aportación definida. Y aquí, para que la gente lo sepa, bueno, por casualidad de la vida, el profesor de BESA fue profesor mío y fue una de las personas que... Mucha suerte. Sí, la verdad que aprendí muchísimo, y fue una de las personas que colaboró en la construcción del sistema sueco de pensiones. Entonces, él en ese momento estaba ya terminando, ya lo habían pues un poco hecho toda la aportación. Y era muy curioso, porque decía, joder, Suecia, que tampoco, que todos los tenemos como el Aladid de la socialdemocracia, llamaba a profesores de la universidad pública, en este caso de Valencia, a que les ayudasen con su sistema de pensiones, y luego volvían aquí, en ese momento estaba Corbacho, que era pues la persona después de la seguridad social, y le decía... A ver, esto que me cuentas, no, aquí es imposible. Le dijo literalmente, bueno, se podrá decir, pero esto en público mejor no contarlo tanto, pues estas cosas que me estás diciendo, porque la gente no lo entendería, y es ese paternalismo sin sentido que yo creo que ha dominado lo que es toda la relación con las pensiones en España los últimos 20-25 años, pero yo creo que es culpa también de la sociedad, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Sí. Creo que tienen bastante culpa de nosotros como sociedad, que no nos gusta que nos digan cosas negativas. No votamos a eso. O sea, si quieres que no me voten, propone una reforma sustantiva de las pensiones. ¿Qué pasa en Suecia? En Suecia, a principios de los 90 del siglo pasado, sufrió una crisis bancaria tan fuerte como la que sobrevino en 2008, la crisis financiera, fortísima. Suecia, exclusivamente, un problema de balance de los bancos descomunal. Y entonces ahí tuvieron que hacer un ajuste bestial. Y fue el momento en el cual se decidió también ajustar el sistema de pensiones. Ahí prevaleció el criterio técnico. Comisiones técnicas, funcionarios internos del sistema de seguridad sueco, académicos, Ed Palmer, entre otros, ¿no? Que todavía seguimos disfrutando de sus consejos y de sus escritos, ¿no? Y los sindicatos intervinieron, claro que sí, pero junto con el elemento técnico y académico, o más bien después, cuando ya los partidos políticos se dieron cuenta de la situación, los sindicatos se informaron sobre la situación, y el acuerdo social y político fue relativamente sencillo, pero sobre la base de un acuerdo técnico. Y bueno, es el día de hoy, en 2025, en que Suecia tiene un sistema sostenible que se ha copiado en muchos países del mundo. Grecia lo implantó después de haber sido intervenida, ¿no? Y después de haber acabado con un sistema de reparto abominable, ¿no? En el que se beneficiaban unos cuantos hasta que dejaron de beneficiarse todos, ¿no? Irlanda lo está introduciendo ahora mismo, ¿no? El sistema de cuentas nacionales, ¿no? Y Italia lo había introducido, pero no se había encargado el sistema de jubilación anticipada, que era una sangría y sigue siéndolo. Parece que ya lo están poniendo en orden, y además ahora en Italia han introducido el auto-enrollment, como en el Nest británico, para la previsión social complementaria. Aquí hay, para que la gente lo sepa, existe un informe que en pensiones, que es el Aging Report, que es como muy seguido. Entonces hay a veces que no estamos los peores, casi, pero siempre hay una coletilla de la evolución es
más negativa en España que en los comparables que están en la cola. O sea, eso es siempre muy preocupante, porque hay veces que dicen, bueno, no estoy el último, estoy el antepenúltimo, pero de repente dicen, no, pero bueno, la situación de Francia es un poco peor ahora, pero la evolución parece un poco mejor. Bueno, Francia y los demás países tienen una situación complicada, pero tiene una ventaja respecto a España. Francia tiene una tasa de sustitución de la pensión pública sobre el último salario del 50%. España tiene el 80%. O sea, esa tasa de sustitución es insostenible. Holanda, Suecia, Dinamarca tienen una tasa de sustitución del 30%. En Holanda, la pensión de la empresa te da el 70% de tu último salario. La pensión de la empresa, que es obligatoria. Holanda tiene 2,3 veces el PIB en ahorro para la jubilación. Nosotros tenemos 0,23 veces o 0,26 veces. Esto, para que la gente lo entienda, es que si mi último sueldo es 1.000, mi pensión del día siguiente es 800. Eso es una tasa de sustitución del 80%. Esa es la tasa de sustitución. España es elevadísima y eso es lo que no se puede mantener. España podría mantener, incluso rebajando las cotizaciones, que son elevadísimas, el tipo de cotización, podría mantener una tasa del 50%, pero claro, ¿eso cómo se hace? Eso se incendia la Gran Vía, tanto la de Bilbao como la de Madrid, ¿no? Ahí entramos, yo creo que en el... O sea, hay un bloque que no hemos tocado, pero bueno, que se puede probablemente tocar muy rápido, que es que pues lo típico que se dice siempre, no, pero la inmigración lo va a solucionar todo. No. Y la respuesta corta es no. Ni la inmigración, ni los niños, ni las niñas. No, ¿por qué? Porque tenemos una fórmula de cálculo de pensión que es explosiva, que no tiene en cuenta la esperanza de vida. Si tuviera en cuenta la esperanza de vida, tendríamos que hacer algo parecido al IRP que se derogó. Algo parecido a eso, más transparente, menos sucio, porque eso era un mecanismo bastante sucio, pues te cogía por traición, ¿no? Pero bueno, es que aquí muchas cosas te cogen por traición sencillamente por la falta de cultura financiera y previsional de los españoles. Si los españoles fuéramos un poquito más letrados en esa materia, nos enteraríamos de las cosas, o preguntaríamos, o nos las explicarían. Entras en la página de la Seguridad Social y solo tienes normativa. Normativa, a veces ni siquiera actualizada. Y tenían la obligación, ¿no?, desde hace muchos años de mandarnos la expectativa de... la carta, sí, que es eso, para que la gente no lo sepa, no sé hace cuánto, pero ya hace más de 5 años seguro. Sí, bastante más. En 2011, en la reforma de 2011 se anunciaba, estaba ensobrado en 2013 con el equipo de Fátima Báñez, estaba ensobrado para enviar a los trabajadores. Y alguien dijo, no sé si en Moncloa, en el Ministerio de Justicia, que cuidado con esas, que la gente las podía tomar con promesas y llevar a juicio a la Seguridad Social. Ridículo. Este año, el 1 de enero, o a partir del 1 de enero de este año, todas las entidades de gestión de planes de pensiones, de fondos de pensiones, están obligadas a enviar el sobre naranja a los partícipes. Y nadie ha dicho que nos envíe por si acaso se lo toman al pie de la letra, ¿no? Esto, para que la gente lo sepa, es que tú estabas trabajando, tendrías 35 años, entonces llevas 7 cotizados y te decían, bueno, pues si sigues trabajando hasta que te jubiles, tu pensión va a ser un tercio de lo que te esperas, básicamente. Entonces no se mandó porque cuando esa persona abriese diría, oye, pero a mí me están quitando muchos impuestos, estoy pagando muchas cotizaciones y esta es la pensión que me va a quedar. Y que a lo mejor haría ruido. Podía haber, no mentido, pero sí fantaseado. Podía haberte dicho que tu pensión iba a ser el 80% de un salario estimado de 70.000 euros al año. Pero para un trabajador de 45. Yo lo podía haber dicho. El problema es que ese trabajador luego podía haber ido con ese sobre, o eso es lo que creían los que aconsejaron destruirlo, con ese sobre a un juez y decir, oiga, que me prometió. No. Aquí le dicen claramente, ve el asterisco, ve la letra pequeña o la letra grande. Aquí le dicen claramente que estos son estimaciones, que no son promesas fehacientes. Eso era el sobre naranja. Yo creo que iba un poco en contra del discurso político generalista. Si yo te estoy diciendo que, oye, que no te preocupes, que yo como Estado, que como gobierno, que cada vez quiero ser más grande, cada vez quiero preocuparme más por ti, tomar las decisiones por ti, estoy tomando una de las decisiones principales de tu vida, que es la gestión de tu jubilación, y como consecuencia de esto te doy una pensión que para ti claramente es baja. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, hubiera sido muy positivo desde el punto de vista de que yo, siendo consciente de que lo que me están prometiendo no se iba a cumplir, incluso no me se iba a cumplir dicho por ellos, pues podría tener tiempo, primero, para exigir mejoras a los sucesivos gobiernos, y segundo, para tener un poco de responsabilidad individual y protegerme frente a esta situación. Yo creo que era una combinación de ambas, sí, que no venía bien ni a la clase política, pero por eso no se hizo, y se podría hacer mañana. Pero es que en Suecia y en Holanda se hace todos los días. ¿Y por qué se le llama el sobre naranja? Porque la gente ya no se fija en los sobres que les llegan. Tú ves un sobre blanco y hasta lo rasgas, salvo que sea de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Que lo rasgas antes que los demás, ¿no? Pero eran sobres de color
llamativo, naranja, rojo, en fin, que te invitaban a abrirlo y a leer el contenido. Fuera de esta denominación un tanto anecdótica, lo importante es que efectivamente estos países lo están haciendo. Nadie se escandaliza, la gente lo ve y lo ve como una guía. Pero es que además, como decía, ya desde el 1 de enero los fondos de pensiones tienen que enviar a sus partícipes, a los partícipes de los planes cuyos fondos gestionan, tienen que enviar un sobre naranja. El Estado se lo ha impuesto, pero es que la Seguridad Social no va a hacer eso todavía. No, o sea, es una de tantos ejemplos donde a veces se exige a las empresas privadas algo que las instituciones públicas no... El trabajo temporal, para empezar. Bueno, o cuando hicieron la reforma de atención al cliente de sectores financieros y distintos sectores, que, bueno, estaba exenta todo lo público porque no eran capaces de cumplir esos niveles de exigencia y era como, a ver, primero deberías tú intentar cumplirlo, por lo menos que ¿por qué no estás afectado por ello? Pero bueno, yo creo que hay una máxima que engloba todo esto, porque yo creo que la gente cuando le decimos, oye, el cálculo de la pensión actual es explosivo, o sea, no es sostenible. Hay cosas que yo creo que sí que más o menos se ven, pues, oye, pues la tasa de natalidad es muy baja, la demografía, pues tenemos casi una pirámide invertida con el baby boom, esa digestión de la boa que siempre se dice, pero hay algo que a la gente le cuesta mucho ver y creo que es lo fundamental, que es cuando has dicho lo de que los suecos invertían en Suecia S.A. Cuando nosotros cotizamos, en el fondo estamos poniéndonos el destino en la evolución de la productividad del PIB español. S.A., sí. En España S.A. Y creo que cuando decimos que no se pueden pagar esas tasas de sustituciones es porque nuestra productividad y nuestro crecimiento del PIB es lo que no lo soporta. Pero no nos engañemos. Se me ha quedado medio desarrollar la idea de que los inmigrantes o los nacimientos no son la solución. A ver, una sociedad no puede permitirse un colapso demográfico, sencillamente pues se extingue. Y esto es un problema existencial de otro tipo. Pero la seguridad social lo que no puede permitirse es, cuando gasta más de lo que ingresa en un trabajador para su pensión, no puede permitirse que vengan trabajadores hoy para acabar gastándose más en todos los que vienen hoy de lo que los que vienen hoy van a aportar. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es hacer pan con croissants. ¿De acuerdo? Si tú tuvieras una fórmula que no fuese explosiva, que ajustara la pensión que cobras a lo que has cotizado efectivamente, teniendo en cuenta una rentabilidad razonable, ¿cuál es la rentabilidad razonable cuando inviertes en España S.A.? La tasa de crecimiento real del PIB. Si el PIB caen los salarios, aumenta el paro, los pensionistas no les vas a quitar la pensión, pero ¿por qué no van a sufrir proporcionalmente lo mismo que sufren sus hijos que están trabajando? No les vas a quitar la pensión, lo mismo que no les quitas el salario a los trabajadores que se quedan en paro, que les das una prestación de desempleo, o lo mismo que a los trabajadores que siguen en una recesión, no les subes el salario lo que no puedes subir porque tus ventas, que son parte del PIB, tu valor añadido, que es parte del PIB, no está subiendo o está incluso bajando, ¿no? Es decir, que todo debería de estar más equilibrado. Y por eso los inmigrantes ni los niños van a resolver el problema a medio y largo plazo de la pensión. De hecho, es hacerse trampas en el solitario. Y la demografía es otra cuestión. Si tenemos un problema con el colapso demográfico, vamos a prolongar la edad de jubilación con el incentivo adecuado. Ojo, formando a los trabajadores adultos o ya de una cierta edad. No podemos pretender que lo que hemos aprendido en el bachillerato o en el grado universitario o en el grado de FP pues nos sirva para 40 años de trabajo. A los 50 años todo el mundo debería de beneficiarse de un sabático laboral formativo a cargo del SEPE, que nos ahorraría muchísimo dinero en episodios de desempleo y de baja por depresión, que es casi más grave que la del desempleo, ¿no? Bueno, pues oye, a los 50 años, si has estado haciendo un trabajo oneroso, fuera de ahí, recalifícate y haz un trabajo más asequible, porque vas a estar 20 años más trabajando. ¿Por qué no hacemos eso? Porque si tú estiras la edad de jubilación con arreglo al aumento de la esperanza de vida, estás guardando un equilibrio fundamental. La gente entra cada vez más tarde a trabajar, vive cada vez más y quiere salir cada vez antes del trabajo. Eso es insostenible, eso lo tiene que entender todo el mundo desde pequeñito en su casa. Ni siquiera en la escuela se lo tiene que explicar, lo tiene que ver en su casa. 100% de acuerdo, pero claro, cuando alguien te dice lo contrario, es muy fácil de comprar ese discurso, porque en el fondo te dicen, no te preocupes, si yo trabajo, yo como ministra de Trabajo, trabajo para que tú trabajes menos, ¿vale?
cuando tienes unos niveles de productividad de Sí. los más bajos de Europa, cuando tienes Sí. un déficit, Sí. o sea, la gente entienda cuando ve el crecimiento de España, hay más crecimiento de deuda que de crecimiento. Eso es como si yo le pido a mi madre 10 euros y al final de año tengo 8. Y digo, bueno, he ganado 8. Y dice, ya, pero debes 10 ahora, por lo cual No, tienes un el neto de empleo 2. Está muy bien que crezca el 3%, pero si el PIB solo crece el 3%, la productividad no crece nada. Nada. Entonces, o la renta por habitante, no crece nada. Nada. O las magnitudes reales efectivas, que es lo que importa en precios constantes. Ese es el problema. En el plano microeconómico, para empezar, en el macroeconómico todavía tenemos 2 figuras de la tasa de desempleo. Es verdad que 2 figuras cercanas al 10, pero 2 figuras. Francamente, esto no es normal. Y luego, bueno, los niveles de pobreza no están mejorando tan rápidamente como nos parecería, ¿no? Y la carestía de la vida, la vivienda, ni qué decir tiene, ¿no? El gap entre los jóvenes y los trabajos de los jóvenes son precarios. Es verdad que cada vez parece que hay alguna mejoría, pero no... Ahí yo creo que lo que la gente sí que percibe es que por decirlo de alguna manera, este desajuste en las pensiones ha provocado una transferencia de riqueza muy grande, una transferencia de riqueza de los sectores más jóvenes a los sectores con edad más avanzada, y es algo que nadie puede negar. Esa es la realidad. O sea, al final, no solo por la pensión, sino por muchos otros. Al final, cuando la gente habla de sueldos de 1990 o de sueldos de 2024, claro, lo que no tienen en cuenta es la capacidad de ahorro de esos sueldos. O sea, no es lo mismo tener un IVA al 21 que un IVA al 10. No es lo mismo tener unas cotizaciones al 33, 35 que unas cotizaciones al 10 o al 15. O sea, la presión tributaria en los 90 no tenía absolutamente nada que ver. O sea, entonces la capacidad de generación de riqueza de esa, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo... Sí, claro, cundía más. Cundía muchísimo más. Sí, la cuña fiscal era menor. La cuña fiscal era mucho, y eso a la gente le cuesta verlo. Entonces yo siempre lo que intento transmitirle, sobre todo pues eso, a mis padres o a la gente que le tengo cariño, es, oye, esto no se habla de quitaroslo todo o de darlo todo. Esto se habla simplemente de ponerlo todo sobre la mesa y decir, vale, aquí hay que hacer mejor equilibrio, unos esfuerzos. Y tenemos por un lado los esfuerzos que puede hacer el pensionista y los esfuerzos que puede hacer el trabajador. A día de hoy, los esfuerzos los estás haciendo todos. El sistema productivo, no hablo solo del trabajador, ¿vale? Porque también son las empresas y la competitividad de las mismas. Y la capitalización de las empresas y la capitalización de las infraestructuras sociales y productivas del país, ¿no? Todo tiene que tender a una mejora de la productividad y buscar esa mejora de la productividad. Vamos a ver, hablamos mucho de la productividad por trabajador, pero un trabajador sin máquinas, sin talento gerencial, sin infraestructuras externas, ¿no? Que no las paga directamente la empresa, que las pagamos todos, no produciría nada. Imaginad una parcela de suelos pobres, sin fertilizantes, sin maquinaria, y 5 trabajadores en esa parcela. ¿Qué van a sacar de ahí? Y si se les mete fertilizantes, maquinaria y demás, y sacan mucho, ¿qué pasa? ¿Que los trabajadores son los únicos que tienen que apropiarse de esas ganancias de productividad? La noción de productividad del trabajo es falsa. Le llamamos los economistas productividad aparente del trabajo, porque sin las máquinas, sin el talento gerencial, que a lo mejor falta talento gerencial, y habría que impulsarlo también en España, o las carreteras, que en realidad pagamos todos, no se paga por uso. Pues sin eso, francamente, un trabajador puede ser imprescindible. Pero es que en ocasiones es muy prescindible y crecientemente más, ¿no? Cuidado con el manejo el concepto de productividad, es la productividad total de los factores, no la productividad del trabajador, no le pertenece al trabajador, ni mucho menos, como creen muchas personas o nos dan a entender aquellos que reivindican que todas las ganancias de productividad tienen que ir para el trabajador. No, entonces las empresas cerrarían. Aparte y en el lado contrario, no todos los incrementos de productividad tienen que venir por menos coste del trabajador. O sea, claro, lo que sí que está claro es que si es blanco es leche. O sea, si tú trabajas menos horas, te pueden contar la historia que quieran, pero no vas a ser más productivo en términos globales. Claro. Eso es así. O sea, y si tú ganas más dinero y tus cotizaciones, o no ganas más dinero, pero tus cotizaciones sociales, que en el fondo es mayor coste para la empresa, se incrementa, pues lógicamente la productividad baja, porque uno de los factores productivos se me incrementa el coste. O sea, eso es lo que esto sí se dice mucho, pero joder, las cotizaciones sociales no es sueldo, pero sí que es coste del trabajador. Es coste del trabajador. En una primera instancia, muchas empresas nunca podrán
recuperar ese coste por medio de salarios más bajos, porque los trabajadores van girando, ¿no? Y ya no, las carreras no son para toda la vida. A medio y largo plazo, las empresas son capaces de trasladar las cotizaciones, el coste no salarial que pagan por los trabajadores, son capaces de recuperarlo en la negociación colectiva. A medio y largo plazo, de manera que es el trabajador el que repercute todas las cotizaciones sociales en forma de un salario neto más bajo, pero a medio y largo plazo. A corto plazo las empresas tienen que hacerse cargo de todo eso y luego ya veremos la negociación colectiva, ya veremos la competencia en el mercado, qué márgenes les permite obtener para resarcirse de esos costes, pero aquí el trabajador desconoce lo que le cuesta a la empresa. Totalmente, o sea, si dicen, bueno, es que la nómina en la parte de abajo pone unos porcentajes ahí, a ver, yo no sé si estoy de acuerdo, porque al final sería incrementar la burocracia y quizá no tenga mucho sentido lo de que el trabajador lo cobrase todo y luego lo ingresase, me parece que es kafkiano, pero la realidad es que hay que hacérselo mirar porque la gente no sabe lo que cuesta. Claro, al empresario. Claro. Y si supiera lo que cuesta, sabría lo que puede exigir, porque en el fondo sí que es consciente más o menos de lo que genera. Y lo que pasa es que encima el sistema político a veces lo que hace es, en puesto de ayudar, ir en contra de sobre todo los más desfavorecidos. Yo pongo siempre el ejemplo del SMI. O sea, hemos tenido una oportunidad maravillosa con las subidas del SMI que habrán ido en torno al 30 a 40 estos últimos años, de poder hacerla por sectores, o sea, por geografías, y decir, oye, quizá 1.000 euros en un pueblo de la Murcia interior es un sueldo más que digno, y 1.000 euros dentro de M30 es un asco de sueldo. Y en el metalmecánico o en el de servicios básicos, yo qué sé, quiero decir. Vamos a ver, cuando se dice el SMI tiene que llegar al 60% del salario medio, vale. Pero el salario medio nacional o del salario medio de los sectores o de los territorios donde los salarios medios son muy altos o muy bajos. Esto yo creo que es una discusión que no queremos tener, por las razones que sean, ni los empleadores ni los representantes de los trabajadores. Pero para mí, o sea, es que solo es un win-win, porque primero, una cosa es ahora ya por decirlo de alguna manera, ya has liado, ya tienes un sueldo, un SMI alto, bajárselo a nadie es un problema. Pero no subirlo es distinto de bajarlo. O sea, hay una percepción totalmente distinta. Claro. Y tenemos una España despoblada, o una España vaciada. ¿Vaciada por qué? Por esto, por entre otras cosas, ¿vale? Pero una España vaciada en la que claramente podrían ser hub de determinados de trabajo de no mucho valor añadido, con un sueldos, pues eso, por encima del SMI de 2019, pero por debajo del SMI de 2024. Y eso haría que tuvieses más empleo. Y claramente, si en esas regiones se puede aplicar ese SMI bajo, es porque la vivienda, en un pueblo de Murcia, pues una vivienda puede costar 60.000 euros. Sí. Y en cambio, dentro de M30, una vivienda lo normal que cueste entre 300 y 400.000 euros. Entonces, ¿qué sentido tiene? Claro, 300 entre 60, la cantidad de casas, que los dos les aplique el mismo SMI. La movilidad de trabajadores y de empresas. Porque esas diferencias, si responden a condiciones fundamentales, a buenos fundamentos, son reclamos. Oye, yo me voy a una zona donde el salario mínimo es mayor porque sé que mi productividad va a ser mayor en un sector o en un territorio donde efectivamente, y además tengo que ganar lo suficiente para pagar los costes de vivir allí. O no, por el contrario, me voy a un sitio donde sí, ya sé que el salario mínimo es menor, el salario medio es menor, pero los costes de la vida son mucho menores. Y hemos hecho estudios, pues yo aparte de la pata esta previsional, me dedico a hacer estudios sobre la despoblación y contra la despoblación precisamente, y sabemos que efectivamente hay unas ventajas formidables de vivir en territorios despoblados donde el coste de la vida es baratísimo, donde se ahorra tiempo en los desplazamientos y donde efectivamente bueno, pues hay unos atractivos descomunales, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema de la productividad, yo creo que es muy interesante que entendemos, y muy importante que entendamos cómo de dónde vienen los nacederos de la productividad y lo que no debemos hacer para cegarlos o para interrumpir ese flujo de mejoras permanentes en las empresas, en la formación de los trabajadores, el capital humano, que hacen que nuestra riqueza sea mayor, nuestra renta sea mayor y nuestros salarios sean mayor. Y efectivamente es perfectamente posible tener salarios reales, capacidad de compra mayor cuando la productividad es mayor, y tener pensiones más seguras. No diré mayores, porque las pensiones van siempre proporcionales al salario, y si el salario mejora con la productividad, la pensión también. Y una tasa de sustitución del 80% es excesiva, dada la duración de la vida, excesiva,
sea cual sea la productividad. Suecia, que es Holanda, que es un país mucho más productivo que España, la Seguridad Social no te da el 80% de tasa de sustitución, ni de broma te la va a dar. Y si tú haces una encuesta en en Holanda, diciendo qué le parece que la Seguridad Social dé el 80% de tasa de sustitución de su último salario, explicándole brevemente las consecuencias, pues mayoritariamente los holandeses decidirán que están mejor como están, que no con una seguridad social propensa al déficit y propensa a desequilibrar la economía nacional. Aquí lo que tienen que también entender la gente que nos escucha es que en pensiones el segundo y el tercer pilar, que serían las relacionadas con el empleo y las individuales, están infinitamente más desarrollados en los demás países. Bueno, el tercer pilar, las pensiones individuales, están mucho menos desarrolladas en esos países que en España. En España han tenido mucho éxito porque el pilar 2 no ha prosperado. ¿Vale? Pero bueno, justo las reformas que se han hecho últimamente han sido perjudicar o quitarle peso al pilar 2, que son las individuales, para dárselas a las de empleo, pero sin ningún éxito a día de hoy. Ninguno, todo lo contrario. En realidad la premisa ideológica, no técnica, era que si desvestíamos al santo de las pensiones individuales, de los planes de pensiones individuales, podríamos vestir al santo de los planes de pensiones de empleo. En absoluto ha sucedido eso, por una razón muy sencilla. Muchos de los partícipes que tenían cuentas individuales no eran asalariados, eran autónomos. Y los autónomos no podían acogerse hasta hace poco a un plan de empleo. Luego desvestirles, reducirles, darles los 2 rejones fiscales, hasta reducir el límite de la deducción a 1.500 euros, no ha ayudado a que los autónomos suscribiesen un plan de pensiones de empleo, porque no podían. Desde 2023 es posible suscribir un plan de pensiones de empleo simplificado, donde los autónomos, por cierto, no tienen la misma deducción que los asalariados. Tienen 1.500 más 4.250, que es la mitad de 8.500, curiosamente. Y esto es pura numerología, porque un asalariado se puede deducir, además de los 1.500, 8.500, y un autónomo solamente la mitad de 8.500, que son 4.250. ¿Qué pasa? ¿Que un asalariado vale el doble que un autónomo? No, un autónomo es empleador de sí mismo y empleado de sí mismo. O sea, que vale el doble que un asalariado, y si acaso debería deducirse 17.000. Yo creo que hay un tema totalmente ideológico, porque cuando en el plan de pensiones individual, la gente que, para que lo tenga claro, es un diferimiento fiscal. O sea, dependiendo de las circunstancias, puede salirte a cuenta o no. O sea, eso quiere decir que, para que la gente lo entienda, pues si yo gano 30.000 euros brutos al año y aporto 1.000 euros al plan de pensiones, pues es como si hubiera ganado 29.000, ¿vale? Y cotizas por 29.000. Eso es. Y cuando me jubile, esos 1.000 euros capitalizados por la rentabilidad que haya tenido, imagínate que son 1.200, entrarán en mis rentas del trabajo más la pensión al IRPF de turno. Pero claro, ¿qué sucede? Que la presión de IRPF es totalmente creciente en plazos de 20, 30, 40 años. Con lo que el diferimiento fiscal podría no salirte a cuenta y depende en cuánto lo cobres en el momento de la pensión. Pero fuera de eso, que esto es como una batalla política muy de la izquierda de no, porque se están deduciendo los ricos, que no era así porque estaban limitadas, eso es lo primero, estaba limitado lo que te podías deducir a 8.000 euros durante muchos años. Es que encima la IREF en un momento dado dijo, oye señores, que si yo me voy al valor actual de lo que han pagado ahora y lo que van a pagar después, este diferimiento fiscal nos sale más o menos a cuenta. Me interesa, claro. Como Estado, pillo más, por decirlo de alguna manera. Entonces, era un tema que incluso era tirarse piedras contra el propio tejado de la gente que quiere un Estado. Era populismo. Era populismo y era una justificación puramente ideológica, ¿no? Pero es que este debate es muy interesante, porque a lo mejor hasta cierto punto no merece la pena hacer el diferimiento fiscal, que las cotizaciones y las aportaciones paguen el IRPF y luego las pensiones que estén exentas de impuestos. Que no hay nada que guste más o que gustará más en bodas, bautizos y comuniones, las BBCs de la alfabetización financiera, que digo yo en España, ¿no?, que las pensiones estuvieran exentos del IRPF, porque circula por ahí el maldito bulo, que yo no sé cómo desmontar eso, de que las pensiones, al estar sujetas al IRPF, incurren en un caso de doble imposición. Nada más lejos de la verdad.
Nada más lejos. Ayer mismo me trasladaba una amiga por WhatsApp una noticia que decía: el Parlamento Europeo aprueba que las pensiones españolas estén exentas del IRPF. Eso es una estupidez. Aparte, ya no es que sea mentira, es que es una estupidez. El Parlamento Europeo podrá decir lo que quiera, pero no tiene competencia sobre nuestras pensiones. Y además es que no es verdad. Las pensiones pagan el IRPF, las de Seguridad Social y las del Pilar 2 y el Pilar 3, por la sencillísima y simplicísima razón de que las aportaciones y las cotizaciones con las que se han constituido esos derechos, más la rentabilidad explícita de los planes de Pilar 2 y 3 y la rentabilidad implícita de la Seguridad Social, que es enorme, esa TIR de la que hablábamos antes, pues están exentas de pagar el IRPF, por esa sencillísima razón. Y yo, cuando hablamos de fiscalidad de las pensiones, digo: esto es muy sencillo, señores, que todo vehículo previsional, asegurado o no asegurado, tenga el mismo tratamiento fiscal que la Seguridad Social. Las cotizaciones están exentas del IRPF y del impuesto de sociedades, y las pensiones están sujetas al IRPF. Y eso es lo que quiero para las aportaciones a los planes de pensiones llamados y mal llamados privados. Porque, vamos a ver, la Seguridad Social también tiene un tratamiento fiscal, y además lo tiene ilimitado. La Seguridad Social no te dice: te puedes deducir hasta tanto. Tú tienes un límite a la cuota que pagas porque hay una base máxima. Sí, para no darte una pensión más alta. Si no hubiese una base máxima, no habría límite a la deducción que tú podías hacer de tus cotizaciones en el impuesto de sociedades o en el impuesto de la renta de las personas. Sí, pero bueno, parece, por desgracia, que no vamos ahí. Es más, no. Justo ahora en enero entraba la ventana de liquidez de los 10 años. Bueno, que no bueno, va a funcionar. No, te lo confirmo, porque yo todavía tengo muchos amigos en el sector y preguntando hace una semana... Cero casos. O sea, cero casos, me refiero a algo marginal, muy parecido a lo que pasó también en las EPSVs vascas, que no hubo tampoco grandes de salidas. En la pandemia, UNESPA contabilizó 170 millones de retiradas, dado el tremendo desastre que supuso la pandemia para muchos autónomos. No hubo retiradas. En Latinoamérica ha habido 5, 6, 7 retiradas. Los pensionistas, los trabajadores latinoamericanos van a ser pobres, porque se han gastado todo el dinero que tenían las AFPs, las AFORES, etcétera, etcétera, se lo han gastado en televisiones de plasma. Esperemos que por suerte eso en España no está pasando. Pero ya para terminar, porque creo que ya llevamos una hora y más o menos te tendrás que ir en algún momento. Sí. Simplemente es, primero, pues te quería hacer una pregunta y aprovechar que si antes o después de esta pregunta, si quieres añadir algo o puntualizar algo que aproveches, que encantado. Pero sobre todo era ¿qué mensaje, para que lo puedan entender, sobre todo, pues eso, el español medio, pues sin mucho conocimiento, español medio que esté ya jubilado, sin mucho conocimiento financiero, para que puedan un poco concienciarse en 30-40 segundos de, oye, esto no va bien, y va a terminar yendo muy mal, o algo mal, o un poco mal. ¿Cómo intentarías convencer a esa persona que es la que va a decidir? Porque es es un colectivo muy masivo, que vota mucho, que encima se levanta mucho en la calle, manifestaciones, hace mucho ruido y vota. Vamos a ver, yo diría a todos los pensionistas que traten de comparar bien las pensiones que están recibiendo con lo que han aportado. No me vale que digan: he trabajado toda mi vida. No. Lo que quiero que piensen es ¿cuántos años han cotizado? No cuántos han trabajado, cuántos han cotizado y cuánto han cotizado, efectivamente. Y que sepan hacer el cálculo elemental de sumar todo lo que han cotizado. Es verdad que es difícil actualizarlo para muchas personas, pero que lo comparen con las pensiones que van a recibir en la vida media que tienen por delante. Y verán cuán bien tratados están. Esto lo primero, a todos los pensionistas. A aquellos que tienen pensiones más bajas, les diré, bueno, su pensión, lo que le está pagando la Seguridad Social, no va a flaquear. Van a mantenerle más o menos el compromiso, pero los complementos de pensión que necesiten no se los tiene que dar el sistema de pensiones, se los tienen que dar los presupuestos generales del Estado, con el concurso de todos los españoles, incluso con el suyo propio si está por encima del mínimo exento del IRPF. Todo el componente de solidaridad de nuestro sistema de pensiones, que es de reparto, pero es profesional y es seguro obligatorio, no debería de ser de solidaridad, o tanto como lo es. La solidaridad tiene que salir del sistema de pensiones y entrar
entrar en el sistema de los presupuestos generales del Estado. Y entonces que la seguridad social sea racional. Eso a los pensionistas. Y que, bueno, pues aquellos que no necesitan complementos de pensiones, que hagan también el cálculo, porque se van a enterar de que reciben alrededor de 700, 800.000 euros en valor presente en toda una vida de jubilación, frente a los no llegarán a 500.000 que hayan cotizado a lo largo de 40 años de cotización a la máxima, ¿eh? En fin, esa comparación no la van a resistir y podrían desmayarse si la hicieran en condiciones. Bueno, y a los jóvenes, bueno, pues los trabajadores tienen que saber que en algún momento algún gobierno corajudo va a trazar una línea y va a decir, los que tengáis 45 o más, seguís en el antiguo régimen, pero vamos a hacer retoques, porque no lo podemos sostener. Y a los que tengáis menos de 45 años se os van a reconocer unos derechos y vais a pasar a un nuevo sistema de cálculo de pensiones más racional. Que no lo podemos introducir para personas que están a una pequeña distancia de la jubilación, porque sería defraudarles en sus expectativas. Esto es cuestión de jugar con la línea de edad y con los plazos, ¿no? Pero esto habría que hacer. ¿Quién lo puede hacer? Un gobierno legítimo, con legitimidad, además, popular. Si los pensionistas entienden que su posición es excesivamente buena y que tiene que ser racionalizada y votan a aquellos partidos que prometan una racionalización justa, no el oro y el moro, y los trabajadores jóvenes y menos jóvenes entienden también que van a intervenir dándoles márgenes de actuación, pues oye, que dirijan su voto también, ¿no? Lo que yo siempre digo, nada es gratis y el dinero sale de una partida hacia otra. O sea, que yo creo que eso tienen que entenderlo los pensionistas actuales, que si ellos reciben más, hay otra partida donde se recibe menos. Y que su partida es una partida que es la partida más importante de los presupuestos generales del Estado. Cuanto menos distorsionante sea ese reparto, más estimularán el crecimiento de la productividad, porque los trabajadores jóvenes sabrán que merece la pena trabajar, formarse y no irse al extranjero. Pues con esto yo creo que terminamos esta, para mí, una magnífica conversación y bueno, entrevista, más que entrevista, conversación, porque tiendo a hablar demasiado, yo creo, pero es un placer que hayan podido compartir contigo la gente que nos escuche. Yo creo que tus amplísimos conocimientos en pensiones y que creo que es un placer escucharte. Yo, además, para prepararme esta entrevista he tenido que volver a escuchar aquello que tienes publicado en Internet y es un auténtico placer. Pues se ve que te has documentado bien, David, muchas gracias. Ha sido una conversación muy inteligente, desde luego por tu parte. Espero haber estado a la altura de este reto. Muchas gracias. A ti, un abrazo.